Bueno, buenos días. Me alegra mucho pues contar con esta sala llena. Estamos muy contentos de que ustedes nos acompañen el día de hoy. Esperamos pues que esta presentación, esta segunda presentación los satisfaga. Bueno, cuando nosotros hicimos el ejercicio de planear este evento para los líderes de las organizaciones, nosotros nos preguntábamos si el tema ambiental realmente era un tema que convocara, si era un tema que los gerentes y presidentes estuvieran dispuestos a venir y acompañarnos. La realidad es que la sala está llena. Y eso me transportó un poquito 30 años atrás en la historia. 30 años, que fue el momento en que tuve la oportunidad de viajar a Alemania. Yo trabajaba con BASF y me mandaron a una capacitación ambiental pues en la compañía. Les voy a contar un poquito cómo era 30 años atrás Medellín. Medellín era una ciudad industrializada, muy industrializada, con un río Medellín que no tenía tratamiento. Todas las empresas vertíamos los residuos al río, teníamos emisiones de diversos colores en nuestras chimeneas. Era una ciudad industrializada, pero no tan urbanizada como es hoy en día. El tema de los residuos se manejaban la curva de Rodas, los residuos eran transportados y dispuestos allá. Los residuos hospitalarios eran dispuestos en una celda especial y los residuos industriales o se quemaban en unos fosos, que eso es lo que hacíamos nosotros, o se vertían al río o se mezclaban con los residuos ordinarios. Cuando llegué a Alemania, lo primero que me impactó fue ver el río Rin, hace 30 años, un río transparente, cristalino y se podía pescar en él. Luego llegó a un complejo como es BASF, que es el complejo más grande de Europa, 10 kilómetros cuadrados. En esa época trabajaban 50.000 empleados, había estaciones de trenes, había buses al interior de dicho complejo, más de 300 plantas de producción de alta tecnología, más de 3.000 edificios. Y resulta que las aguas de esos 3.000 plantas, ese parangón entre el área metropolitana y BASF en Ludwigshafen es equivalente, eran 10 kilómetros cuadrados. Pero resulta que las aguas eran tratadas en una planta de tratamiento de aguas y se recibía de 5 municipios vecinos, las aguas urbanas se mezclaban y se trataban. Y no había emisiones atmosféricas tampoco de colores, ni mucho menos. Y los residuos eran incinerados en 7 grandes hornos incineradores, cada uno de 200 kilos hora, sin generar ningún tipo de contaminación. O sea, ese fue un choque cultural y un choque ambiental impresionante. De ahí surgió realmente la génesis de ACI, de ver que había grandes oportunidades ambientales en la región y había también la oportunidad de montar una empresa que era uno de nuestros sueños también. Entonces, ¿cómo hemos cambiado realmente en estos 30 años? Y acá hay muchos industriales, pero la región se ha desindustrializado. O sea, ¿se acuerdan ustedes a lo largo del río? Hagamos un recorderis, varias empresas que han desaparecido, Electroquímica, Basquímica Colombiana, Quintes, Polímeros Colombianos, Maicena, Simesa, Erecos, Pintuco, o sea, una gran cantidad de empresas han desaparecido. Hemos migrado a ser una ciudad que tiene varios clústeres. El primer clúster, y muy importante y muy desarrollado, es el clúster de salud. Y acá hay muchos representantes del clúster de salud. Entonces hay gran tecnología, hay gran personas y grandes desarrollos en ese tema. Pero también está el clúster de confección y moda, está el clúster de información, de tecnologías, el clúster de la construcción, el clúster de energías. Entonces hemos cambiado, es una ciudad mucho más urbanizada, pero tenemos un sistema de transporte público, el metrocable, los tranvías, o sea, se ha desarrollado mucho el transporte público, pero al mismo tiempo nos hemos llenado de muchos vehículos y de motos, y hemos urbanizado las laderas. ¿Qué ha sucedido con el tema ambiental? Entonces, entremos un poquito. El río Medellín ya tiene un tratamiento con la planta de San Fernando que trata las aguas del sur del área metropolitana, pero ya acaba de comenzar la planta de Aguas Claras a hacer ensayos, ya en enero estará funcionando, entonces se van a tratar todas las aguas del río,
un gran trabajo que ha hecho EPM. En el tema de residuos, debemos decir que hoy en día contamos con La Pradera, que es un relleno sanitario que cuenta con una planta de lixiviados muy avanzada para el tratamiento de sus desechos. Pero en el tema de los residuos peligrosos, tenemos, entre otras opciones, y quizá la más importante de la región, al grupo ACI. Tenemos 3 plantas de tecnología de vanguardia para tratar los residuos hospitalarios, los residuos industriales, y nos sentimos muy orgullosos del desarrollo tecnológico que hemos tenido en estos 25 años. Estamos cumpliendo las bodas de plata, 25 años este mismo año. Durante este tiempo, también nos hemos dado cuenta que hay unas problemáticas ambientales muy complicadas. El tema del calentamiento global, lo hablábamos ahora afuera en la terraza. El tema del calentamiento global es un tema que amenaza a la humanidad. Entonces, Roberto Albiñana, que es un editorialista ambiental muy reconocido, menciona que tenemos 2 problemas. La primera son las razones naturales. ¿Cuáles son las razones naturales? Los volcanes. Los volcanes hacen erupciones y generan gran cantidad de gases que presionan el cambio climático. Aportan el 20% de la razón al cambio climático. El 80% se debe a causas antrópicas. Entonces son 3 las causas antrópicas. La primera, el uso de combustibles fósiles. Entonces cuando hablamos del uso de combustibles fósiles hablamos del carbón, hablamos del petróleo y sus derivados, hablamos del gas natural como fuente energética. La segunda es la deforestación, y ahora hablamos un poco de ese tema. Y la tercera es la disposición inadecuada de las basuras. Entonces quiero mostrarles, ¿me prestas el señalizador, por favor? Quiero mostrarles esta grafiquita y contarles un poco, hablando del uso de combustibles fósiles, qué es lo que sucede. Cuando quemamos combustibles fósiles, el producto de la combustión es básicamente CO2 y a veces algo de oxígeno y demás, pero CO2 es el producto de la combustión. Resulta que el CO2 tiene un efecto invernadero, es un gas de efecto invernadero, como los invernaderos de las plantas, que usted entonces mete las planticas y tiene un microclima diferente al clima que tiene afuera. Eso hace el CO2, o sea, calienta la Tierra. Si no existiera el CO2 sobre el planeta, la Tierra tendría una temperatura de menos 33 grados centígrados, o sea, no habría vida sobre el planeta, o sea que es muy importante el CO2. Pero ¿qué sucede? Que con el paso de los años, acá tenemos una gráfica en donde está la concentración de CO2 en la atmósfera, acá la teníamos, mentiras. Entonces tenemos sobre el eje de las abscisas la concentración del CO2 en la atmósfera, y en el eje de las X los años, y solo para que veamos la evolución del CO2. Entonces observemos desde el año 1000 hasta la era industrial. La era industrial comienza por allá en 1900. Entonces la concentración del CO2 oscilaba entre 270 y 290 ppm. Cuando empieza la industrialización, empiezan a generarse gases, por la quema de combustibles sólidos, y empieza a subir la concentración. Año 2000 teníamos 365 ppm, 365. ¿Cuándo se alcanzaron los 400 ppm? En el 2015. 2016, 403 ppm. O sea, ya vamos por acá. O sea, el crecimiento es dramático en CO2. ¿Pero qué ocasiona entonces el CO2? Como les digo, es un efecto invernadero, es calentamiento de la Tierra. Y el calentamiento entonces ocasiona derretimiento de los casquetes polares, aumento entonces del nivel del mar, aumento de los huracanes, los inviernos son más fríos y los veranos son más calientes. Entonces es una problemática supremamente compleja la que estamos vivenciando. Dense cuenta lo que pasó el año pasado con los incendios forestales debido a las altas temperaturas. Portugal, buena parte fue devastada. Ahora estamos en California en unos tremendos incendios forestales. En África, nos contaba Carlos Darío, también unos incendios forestales de unas magnitudes gigantescas. Entonces el tema que estamos viviendo es un tema dramático. Acá observemos la segunda razón para el aumento de la temperatura de la Tierra, y es la deforestación. Entonces esta gráfica es muy significativa porque muestra
los 10 países que más han deforestado el planeta. Los 10 países. El año pasado hubo 15 millones de hectáreas deforestadas en el planeta. 15 millones de hectáreas. De las cuales casi 4 millones y medio se dieron en la Amazonía brasilera. 4 millones y medio en la Amazonía brasilera. En el Congo fue como 1,5 millones de hectáreas. En Indonesia 1 millón. Y en Colombia 400.000 hectáreas deforestadas. 400.000 hectáreas deforestadas. ¿Qué pasa con los sistemas boscosos? Con los, por ejemplo, acá está la cifra, 4 millones y medio de Brasil. Colombia, especialmente la Amazonía, fueron 424.000 hectáreas. En el Congo, 1,5 millones. En Indonesia, 1.300.000. Son los 10 países donde hubo más deforestación en el planeta. 10 países. ¿Qué ocurre con los sistemas boscosos? Que son el pulmón del mundo. Son el pulmón del planeta. Resulta que los bosques y los sistemas naturales tienen el efecto de convertir el CO2 en oxígeno. Convertir el CO2 en oxígeno en su proceso de fotosíntesis. Entonces, la misma medida en que disminuyen los bosques, disminuyen todos esos sistemas boscosos, disminuye la capacidad del planeta de generar oxígeno. Esos son los pulmones del planeta. Que la tercera razón, no menos importante, es la disposición inadecuada de las basuras y de los residuos. Cuando usted simplemente coloca las basuras y las deja que se biodegraden al ambiente, resulta que esas basuras generan prioritariamente metano. Y el metano es un gas de efecto invernadero 4 veces más potente que el CO2. 4 veces más potente. Entonces, si usted deposita esas basuras en un vertedero y no tiene aprovechamiento del metano y genera energía a partir de él, está generando metano a la atmósfera, que es 4 veces más poderoso que el CO2. Acá quiero mostrarles cuáles son los países que más contaminan en el mundo, generación de gases de efecto invernadero. Entonces, el primero es China, 30%, el segundo es Estados Unidos con el 15%. Entre estos dos países están aportando casi el 50% de los gases de efecto invernadero al planeta, entre China y Estados Unidos. Pero luego viene la Unión Europea con 28 países, el 9%, India con el 7%, Rusia con el 5%, Japón el 4% y Colombia el 0.2%. Colombia el 0.2%. ¿Y cuáles son las actividades que aportan a ese en mayor proporción a esos gases de efecto invernadero? Primero, la producción térmica, la generación de electricidad a partir de carbón o gas o cosas de esas, con el 25%. La agricultura, 24%. O sea, la sustitución de bosque natural para sembrar genera 24% de aporte de gases de efecto invernadero. La industria aporta el 21%. Todos los sistemas de transporte aéreo, naval y terrestre aportan el 14%. La construcción el 6%. Entonces, la pregunta que se hace uno, bueno, ¿qué está haciendo el mundo? El mundo sí está siendo consciente de esta situación. Sí, resulta que desde 1992 los países firmaron el Acuerdo del Cambio Climático. 1992, hace 30 y pico de años, 36 años. O sea, desde ese momento sabemos que el cambio climático es un problema. De hecho, en 1997 se firmó el Protocolo de Kioto. Los grandes países que más aportaban en gases de efecto invernadero se pusieron de acuerdo en reducir esas emisiones. 1997, Protocolo de Kioto. Y luego vinieron los COP. En el 2015, 196 países se sentaron y firmaron el Acuerdo de París. 2015, Acuerdo de París. Y resulta que el Acuerdo de París contempla un concepto que ya fue reevaluado, pero les voy a contar el concepto original. Esos 195 países se comprometieron a que la temperatura del planeta al final del año 2100 no iba a aumentar 2 grados por encima de la era preindustrial, o sea, 1900. O sea, entre 1900 y 2100 no iban a haber 2 grados de aumento de temperatura. Pero resulta que estamos en el 2018, ya aumentamos 1 grado, o sea que en teoría nos faltaría, máximo podríamos aumentar otro grado. Pero los científicos se pusieron a revisar ese incremento a 2 grados, llegaron a la conclusión de que 2 grados era demasiado, que los efectos sobre la biodiversidad, sobre el planeta y sobre todos los temas ambientales eran gravísimos. Y le recomendaron a los países que bajaran de 2 grados a 1.5 grados. 1.5, o sea, llevamos 1 grado, podemos incrementar de acá al 2100, 0.5 grados centígrados. Y parte de los acuerdos que suscribieron esos países fue lo siguiente. Primero, que tenemos 12 años
para hacer la curva de inflexión del CO2 en la atmósfera. 12 años. O sea, tenemos que reducir al 2030 el 45% de los gases de efecto invernadero, del CO2. Ese es el compromiso. En 12 años tenemos que hacer la inflexión de la curva. Pero en el 2050 se comprometieron a algo muy importante, y anótenlo ahí, descarbonización del planeta. 2050, descarbonización del planeta. O sea, no vamos a utilizar combustible fósil, vamos a utilizar energías alternativas, la eólica, la hidráulica, la nuclear, en fin, pero no vamos a utilizar combustible fósil en 2050. Y ¿qué pasó en la anterior gráfica? Pero si quieres la vemos acá. Esta es una simulación que hicieron los científicos. Bueno, esta es la gráfica del caso en donde se cumpla el Acuerdo de París. Entonces, así se vería en el 2100 la temperatura del planeta. Dese cuenta que oscilaríamos a veces entre 0.5 de incremento o 1 o 1.5. Hay ciertas zonas en que es más caliente. Pero si no se cumpliera el Acuerdo de París, si los países no hicieran lo que tienen que hacer, sucedería esto. Tendríamos aumentos de temperatura de 5, 7, 9 grados, depende de la zona del planeta. Sería gravísimo. Esto implicaría aumento del nivel del mar de 40 centímetros por el derretimiento de los casquetes polares. Y luego les voy a mostrar la simulación que hicieron los científicos con ese caso. Entonces, ¿qué pasaría si no se cumple el Acuerdo de París? Entonces tenemos que se derriten los casquetes polares, aumenta el nivel del mar, y vean lo que empieza a suceder con las zonas costeras. Esto es Sudamérica. En el sur no se ve mucho, excepto pues la zona de Paraná, pero empiecen a ver hacia arriba y vean esta cosa tan dramática en la Amazonía, la inundación que tendríamos en la Amazonía. Pero no vamos más lejos, vea Colombia, desaparecería La Guajira, Venezuela, estaríamos completamente inundados. ¿Qué pasaría en Centroamérica? Desaparecería buena parte de la parte de tierra, las islas ni hablar, quedarían algunos pequeños peñascos. La parte de Norteamérica, todas las ciudades costeras quedarían inundadas, la Florida desaparece, queda bajo el agua. Charleston, el que le gusta Nueva York también desaparece, queda inundado. Boston, es dramático, es absolutamente dramático, y estamos hablando de 2100, si no se cumple el Acuerdo de París. Vámonos más lejos, esta es la parte ya norte de Norteamérica. Se cuenta que la zona más afectada es como la zona tropical, donde está Colombia. Vean lo que pasa en Europa, los países escandinavos, prácticamente todos desaparecen. Vea Italia, obviamente Venecia, pues, está claro que visítela antes de que se inunde. Pero Italia queda bajo las aguas. Entonces el tema es muy dramático. ¿Qué sucede entonces con el cambio climático? Ya lo que ya les habíamos comentado. Ese ejercicio es impajaritable. Realmente el tiempo de actuar es ahora. Tenemos 12 años para darle un cambio al tema. No hay una segunda oportunidad para el planeta. No hay una segunda oportunidad para el planeta. Bueno, después de mostrarles la situación del cambio climático, ahora quiero contarles un poquito, porque la pregunta entonces que nos hacemos como líderes de la organización, bueno, ¿y entonces qué? ¿Es una utopía el desarrollo sostenible? Es algo que nos preguntamos. Es una utopía, ¿será posible realizarlo? Resulta que hay buenas noticias. O sea, hay países que han adoptado decisiones estratégicas para lograr sacar adelante el tema. Les cuento algo, con el tema de volver a sembrar pues árboles y demás. Algunos datos bien interesantes. China está construyendo desde 1970 una gran muralla verde que tiene 5.000 kilómetros de largo y 250 kilómetros de ancho, solo con el objetivo de controlar que el desierto de Gobi no se siga expandiendo, porque se venía expandiendo. Entonces China está controlando. África tomó también una decisión con el apoyo de China de hacer una gran muralla verde, 8.000 kilómetros de largo y 15 o 20 kilómetros de ancho en el área subsahariana, para controlar también la desertificación y generar alimentos para su gente. Tenemos que Pakistán
acaba de sembrar 1.000 millones de árboles. Pakistán, India, sembró 66 millones de árboles en un día, con 1,5 millones de personas. 66 millones de árboles en un día, con 1,5 millones de personas. Entonces hay ejemplos interesantes. Este es otro ejemplo. Alemania, los que han estado, acaba de inaugurar una autopista eléctrica. Entonces los vehículos van y cuando entra la autopista eléctrica se conectan a estas catenarias y en su recorrido durante esos 10 kilómetros es con suministro de energía eléctrica. Una cosa maravillosa. Otro ejemplo, también en Alemania, que está funcionando en la Baja Sajonia, un tren de hidrógeno. Un tren de hidrógeno. Entonces arriba tiene las placas de oxígeno e hidrógeno, reacciona, genera energía eléctrica que se acumula en unas baterías y se genera en la atmósfera vapor de agua. Vapor de agua, pero no solamente eso. En Londres hay funcionando 8 vehículos con hidrógeno. En Sao Paulo hay 4 vehículos con hidrógeno caminando. Esa es una alternativa. Este es otro ejemplo maravilloso. Es el primer crucero que funciona con gas natural licuado. Gas natural licuado, primer crucero. Ya hay 29 empresas que solicitaron que les fabriquen un crucero similar a este. Tiene capacidad de 5.000 personas. Entonces hay ejemplos muy interesantes, hay países que vienen desarrollando temas importantes. Ahora vamos a ver qué es lo que están haciendo los países. Entonces lo primero, Estados Unidos. Trump se retiró del Acuerdo de París aduciendo que era debilitante, desventajoso e injusto. Sin embargo, los gobernadores de 50 estados siguen trabajando con ahínco, han dicho, no, independiente de lo que diga Trump, yo voy a cumplir con el Acuerdo de París. California es un ejemplo dramático del tema. China, imagínense que consume en carbón, lo que el resto de países del mundo consume. El consumo de carbón de China equivale al resto de carbón del resto de países del mundo. Y ya decidió hacer una matriz energética diferente, o sea, sustituir el carbón, devolvete Jorge, sustituir el carbón por otras energías. Entonces son los grandes generadores de los paneles solares. Los paneles solares chinos, del tema eólico, el tema hidroeléctrico. El Reino Unido, los parques solares, los parques eólicos, los autos eléctricos. Suecia se comprometió a la descarbonización en el 2050. Hoy en día ha sustituido el 57% de su energía por energías renovables. Dinamarca ha trabajado mucho el tema de las bicicletas y todo este tipo de cosas y las rutas especiales. Alemania ya lo vimos. Alemania está trabajando con mucha dedicación en el tema. Eso, y bueno, ¿y Colombia qué se comprometió? Colombia se comprometió que en el 2020 se iba a acabar el proceso de, ¿cómo se llama cuando acaba uno los arbolitos? Eso, muy bien, anótelo ahí en el crucigrama. Deforestación. En el 2020 se comprometió a acabar con la deforestación. El año pasado se deforestaron 400.000 hectáreas. O sea que en el 2020 no lo vamos a cumplir. Ya el gobierno lo sabe. Y está planteando nuevas estrategias. El gobierno actual está planteando nuevas estrategias. Pero también se comprometió en el 2030 a reducir el 20% de las emisiones de CO2. Que esperemos que lo esté cumpliendo. Entonces van a incentivar las energías renovables. Pero ¿qué están haciendo las empresas? Entonces acá hay un ejemplo muy interesante. Tenemos 5 empresas colombianas en el Dow Jones de sostenibilidad. 5 empresas. Entonces una de ellas es Bancolombia, es Argos, Grupo Argos, Sura, Nutresa. El ejercicio, por ejemplo, con Bancolombia. Bancolombia es el banco más sostenible del mundo. Compitió con 132 entidades financieras y sus prácticas de sostenibilidad lo han llevado a ser considerado el banco más sostenible. Entonces tiene un edificio en donde aprovecha temas eólicos y demás. Sura, por ejemplo, tiene unos programas también de sostenibilidad muy interesantes, de pólizas de seguro para las motos y bicicletas eléctricas, el ahorro de papel, toda la digitalización. Tenemos también Argos, viene desarrollando algunos temas muy interesantes. Me fui un poquito a las empresas sin contarle un poquito de lo que estaba haciendo la ciudad.
y eso es imperdonable que no lo plantee. Resulta que está haciendo la ciudad, lo dijo ahora Mauricio, el área metropolitana ha trabajado con mucho juicio en el PIGECA, en el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire, y tiene varias acciones. La primera de ellas, por ejemplo, la sustitución del diésel. Hoy en día consumimos un diésel de 15 ppm, cuando antes era de 1000 ppm. Ha instalado el pico y placa ambiental, ha montado unos pactos de calidad del aire pues, con las empresas, se comprometió a sembrar 1 millón de árboles este año, cada municipio a sembrar 100.000 árboles. Entonces el área tiene un liderazgo interesante, pero resulta que Medellín también. Medellín, por ejemplo, tomó una decisión a diferencia de Bogotá, que sus buses alimentadores al metro son buses eléctricos y algunos a gas, buses eléctricos. Bogotá tomó la decisión de seguir con buses diésel Euro 5, 30 años más los van a tener que padecer. ¿Qué más tomó decisión Medellín? Vamos a tener 1.500 taxis eléctricos en estos 3 años, 2018, 2019 y 2020, taxis eléctricos. Entonces eso es lo que está haciendo la ciudad ha sido ejemplo, a pesar de ese tema de la inversión térmica que ustedes ya todos conocen, pero a pesar y a raíz de eso está tomando unas decisiones trascendentales. Ya hablamos un poquito entonces de las empresas que están en el índice de Dow Jones de sostenibilidad, las 5 empresas, pero adicional a esas empresas hay otras más, que enseguida les muestro. Ya bien. Por ejemplo, Bancolombia, lo que les comentaba yo, este edificio es con paneles solares, aprovechamiento de aguas lluvias, tienen unos programas para el transporte del personal, unos planes de movilidad sostenible muy interesantes. Sura, lo que les mencionaba, lo de las pólizas y lo del incentivo a los equipos eléctricos. Argos, estamos trabajando con Argos un proyecto muy interesante que es de coprocesamiento. Ellos tienen ya licencia en Cartagena en un horno cementero para sustituir el carbón por materiales que sean combustibles. Entonces, material que hoy en día, por ejemplo, las empresas plásticos que van al relleno y que pagan por la disposición, podemos recogerlos, triturarlos y alimentarlos a coprocesamiento y sustituimos el carbón de... Pero tienen algo interesante también, son vehículos mixtos. Entonces tienen un tambor rotatorio, esos concreteros que funciona con electricidad y el resto del vehículo funciona a gas. Este es otro ejemplo acá en la ciudad, el edificio verde de ISA, muy interesante, de Isagen, perdón, es un ejemplo de ciudad. Tiene sendero verde, tiene terrazas verdes, tiene aprovechamiento del agua lluvia, energía solar. Está acá mismo en la ciudad, ese es uno de los ejemplos. EPM también ha venido desarrollando grandes proyectos de sostenibilidad, la conversión a gas de vehículos, la instalación de todas estas centrales eléctricas en grandes superficies, en universidades, en colegios, en centros comerciales. O sea, EPM ha sido ejemplo, el tema de las hidroeléctricas también, tiene su parque eólico, ojalá lo siga expandiendo, pero EPM ha sido ejemplo pues en cuanto a sostenibilidad. Empresas varias sustituyó 62 vehículos, no los 40 que dice ahí, sino 62 vehículos y los que hoy en día opera son a base de gas natural, que es un cliente de nosotros, adicional pues al aprovechamiento del biogás de la curva de Rodas que generan energía. Bueno, entonces estos son algunos ejemplos y uno se pregunta, bueno, ¿la sostenibilidad es solo de las grandes empresas? No, resulta que las medianas y las pequeñas debemos también hacer procesos de sostenibilidad ambiental. Y nos pusimos a hacer un ejercicio para identificar cuáles eran las características de esos procesos de sostenibilidad ambiental que enarbolan las grandes empresas. Y este es el resumen. Lo primero que hacen es hacer un ahorro energético. Y el ahorro energético contempla entonces sustitución de combustibles, edificios verdes, etc. El segundo, un transporte sostenible. Si tienen flotas de vehículos, entonces migran a un transporte con combustibles renovables. Y también montan planes de movilidad sostenible para sus empleados. En el tema de reciclaje postconsumo son muy estrictos en la separación de los materiales y alimentar los diferentes planes de reciclaje postconsumo. Lo otro que hacen es generar en sus empleados una sensibilización ambiental especial, o sea, irradiar sus políticas. El quinto, controlan la huella de carbono y la huella hídrica y la van disminuyendo paulatinamente, la huella de carbono y la huella hídrica. Y el sexto, hacen sus buenas prácticas, las hacen extensiva a sus contratistas.
Entonces les quiero contar un poquito qué hacemos nosotros como ACI a la luz de esos 6 principios. En cuanto a ahorro energético, les quiero contar que contamos con un horno incinerador local, que está ubicado acá en Itagüí. Un horno incinerador es una planta para quemar los residuos industriales y anatomopatológicos. Ese es un horno incinerador. El horno incinerador de nosotros es una tecnología apropiada, pues la hemos desarrollado con especialistas y cumple con todas las normas de emisión. O sea, nos sentimos muy orgullosos. Un equipo de 300 kilos hora que no genera ningún tipo de emisión. Está ubicado acá en Itagüí, en todo el valle, y ustedes ven la chimenea y jamás la ven con emisiones de ningún tipo. Jamás. ¿Por qué? Porque tiene unos sistemas de control muy sofisticados. Muy sofisticados. Este es el diagrama del horno. Entonces, el horno rotatorio, acá se alimentan los residuos sólidos y los gases que se generan son posquemados en estos equipos y lavados. Entonces acá van rotando los materiales. Un horno funciona, el horno de nosotros funciona a 750 en la primera cámara y 1100 en la segunda. Un horno crematorio, para que ustedes comparen, funciona a 700 grados. O sea, este es un horno con una muchísima mayor temperatura. Entonces, dése cuenta, el horno incinerador es esta parte y todo esto son los equipos de lavado de gases. Entonces, una planta incineradora realmente es una planta que tiene unos equipos de lavado de gases muy sofisticados para garantizar el cumplimiento de las emisiones. Y ahora les voy a mostrar unas tablas del cumplimiento de emisiones de nosotros. Esta es la foto del horno incinerador, acá se ve el área de posquemado y esta torre gigante es una torre de enfriamiento de gases, enfriamiento rápido. Estos son los parámetros que el horno incinerador debe cumplir en Colombia. Quiero contarles un poquito, la norma de horno incinerador en Colombia es la misma norma que existe hoy en la Unión Europea. ¿Por qué razón? Porque Colombia suscribió el acuerdo para el control de las sustancias orgánicas persistentes, entre los cuales las dioxinas y furanos están presentes. Entonces, las normas de los límites que debemos cumplir nosotros en Colombia y que cumplen en Europa son estos. Por ejemplo, material particulado 30, SO2 200, NOx 400. Hay que hacer como 25 mediciones, cada 6 meses, cada 8 meses otras. Y acá están los resultados que hemos tenido en las 2 últimas mediciones. En todas estamos muy lejos de la norma, un 10, un 20% del cumplimiento, muy lejos. Solo en dioxinas y furanos, a veces estamos en el 70, en el 80% de cumplimiento, porque ese cumplimiento no es fácil. El tema de dioxina y furano es el tema más complicado. Resulta que las dioxinas y furanos, para que ustedes hagan una idea, el límite que tenemos es de 0.1 nanogramo metro cúbico. 0.1 nanogramo de metro cúbico, o sea, es una 10.000 millonésima parte. Como si cogieran ustedes una caja con 10.000 millones de pelotas blancas y hay una pelota verde, que es la dioxina. Ese es el 0.1. 10.000 millones de pelotas blancas y una de ellas es una pelota verde. Entonces, esa es la calidad de las emisiones que nosotros manejamos. Entonces, estamos muy orgullosos de una planta que trabaja ya continuamente y que cumple con todos los parámetros de emisión. Lo último que hicimos fue un tema de un ahorro energético. Fue una optimización de unos aires falsos que teníamos. Y resulta que nosotros el año pasado pagamos 35 millones de pesos por la cuenta de gas, porque el horno funciona con gas natural. Y acabamos de recibir hace pocos días, hace 15 días la cuenta, 2.600.000. Nos estamos ahorrando 97% del combustible. ¿Cómo lo hicimos? Ahorrando gases falsos y que los mismos materiales alcancen las temperaturas. Es un proceso de ingeniería muy novedoso. El otro ejemplo que tenemos de ahorro energético es la planta de desactivación. La planta de desactivación es una planta muy moderna que instalamos hace 8 años. Una planta de desactivación atiende los residuos biosanitarios, o sea, trata los residuos biosanitarios del sector salud. ¿Por qué hay un ahorro energético? Porque es que antes esos residuos biosanitarios, y todavía algunas empresas lo hacen, los incineran. Y al incinerarlos, ¿qué están generando? CO2. Y ese es un gas de efecto invernadero. Entonces, incinerar los residuos biosanitarios es un error conceptual desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental. Lo que se acostumbra en el mundo es tratarlos por medio de desactivación de alta eficiencia, que es un proceso que se mete en esos residuos como en una olla a presión a 150 grados centígrados y todas las bacterias y virus y los materiales patógenos se mueren y luego se trituran y se disponen como si fuera un relleno, pues como si fuera un material
asimilable a un residuo sólido urbano en el relleno sanitario. Entonces, es un error transportar los residuos a incinerarlos a otras ciudades. Es un craso error. Estamos incrementando no solamente con el transporte, sino con la incineración misma. Esta es la tecnología más moderna que se utiliza, esta y tecnologías similares, pero no la incineración. Entonces, la ventaja cuando montamos la planta, lo que estamos ahorrando es gases de efecto invernadero. O sea, es un ahorro energético importante. El segundo tema que ha hecho el grupo ACI es el tema de transporte sostenible. ¿Sí? O sea, ACI tiene una flota que obedece al concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad. Entonces, ¿qué hicimos? Sustituimos los vehículos viejos, los sacamos de funcionamiento y compramos vehículos híbridos. Son vehículos eléctricos y diésel, que hoy en día nos están ahorrando el 35% de combustible, por lo tanto estamos emitiendo un 35% menos. Entonces sustituimos 6 vehículos diésel antiguos por 4 vehículos híbridos que tienen un ahorro de combustible, pero tienen otra ventaja adicional, que no tienen pico y placa ambiental. Y el pico y placa ambiental en estas épocas es bien complicado. Nosotros el año pasado tuvimos dificultades, pero ya al renovar la flota no tenemos problema para atender las necesidades de nuestros clientes. Lo otro que hicimos fue sustituir también y adquirir 7 vehículos a gas, que tampoco tienen pico y placa ambiental, para atender los pequeños generadores. Y otro tema que hemos hecho en transporte sostenible es el tema de la Feria del Transporte Verde. Feria del Transporte Verde. ¿Qué es la Feria del Transporte Verde? Acabamos de hacer la segunda versión ahora en junio, en alianza con la ANDI y con San Fernando Plaza. Lo que pretendemos es generar conciencia y mostrar alternativas de tratamiento para las empresas y para las personas de movilidad sostenible. O sea, que hay alternativas. Hay vehículos híbridos, hay vehículos eléctricos, hay motos, bicicletas eléctricas. La acabamos de hacer e invitamos a todos los oferentes a que fueran, y es de entrada libre para todo el mundo. Invitamos a nuestros clientes a que nos acompañen también en esa feria del transporte verde. El tercer tema que hacemos con mucho énfasis, acuérdense que eran 6, lo que hacen las empresas sostenibles. El tercer tema es el reciclaje postconsumo. Entonces nosotros tenemos una unidad de negocio dedicada solo al tema de postconsumo. Entonces, ¿qué hacemos en esa unidad de negocio? Tenemos, por ejemplo, una alianza con el área metropolitana y con Antioquia, y se hacen jornadas en cada uno de los 10 municipios del área metropolitana, jornadas de postconsumo. ¿Qué se hace? Todo un día se convoca a la comunidad de ese municipio por diversos medios, se les dice, vea, acá van a estar asentados varias empresas que les van a recibir los materiales que ustedes tienen en sus casas, tráiganlos y vengan y también los capacitamos. Entonces eso es todo lo que nosotros hacemos en esa alianza estratégica con el área metropolitana y con Corantioquia. Pero también hacemos ese mismo ejercicio con los 8.500 clientes que tenemos. Los invitamos a que separen sus residuos y nos entregan en el mismo vehículo las pilas, las luminarias, la chatarra electrónica, los medicamentos vencidos, que no los mezclen. ¿Para qué? Para nosotros alimentar los planes postconsumo. Con esa unidad estamos desarrollando también una estrategia de a ver si acompañamos al sector plástico, que tiene un reto. El reto es salir a recoger el 20% del plástico que colocan en el mercado. Esa es una nueva norma de postconsumo que salió y en el 2020 se tiene que recoger el 20% de lo que se colocó. Entonces nosotros, como ya llegamos a las comunidades, llegamos a nuestros clientes, tenemos la forma de acopiar esos materiales y ayudarles a ellos, a los plastiqueros y en general a todos los que tengan productos puestos en el mercado a cumplir con la norma. Estamos trabajando en eso, a ver de qué manera el Grupo ACI puede acompañarlos en ese propósito. Cuando van a esas jornadas, también capacitamos la gente, segregamos los materiales y al final de la jornada los transportamos. Tenemos adicionalmente a eso 2 estrategias, una que se llama finca ambiental y otra que se llama hogar ambiental, que son similares. Entonces vamos al oriente antioqueño y en uno de esos municipios lecheros estamos todo el día y los ganaderos van y nos llevan materiales. Y nosotros entonces alimentamos los planes postconsumo. O sea, es un tema bien interesante. Somos los operadores en pilas con Recopila, en luminarias con Lumina, en medicamentos vencidos somos el operador casi que nacional con Punto Azul, en medicamentos veterinarios con Aproved y la chatarra electrónica la manejamos también. Entonces vamos con 3 temas que identifican a las empresas ambientalmente sostenibles. El cuarto es la educación ambiental.
O sea, hay que generar conciencia al interior de nuestros empleados, ¿cierto? Pero no lo hacemos solo con los empleados, lo hacemos también con los clientes. Entonces, nosotros tenemos en la sede un sitio donde cada semana recibimos 50 clientes que nos visitan y los capacitamos y hacemos jornada, estas semanas de hospitalario, las siguientes semanas de industriales, las siguientes semanas de postconsumo. Entonces nos visitan, los capacitamos, los certificamos y al final del ejercicio los llevamos a visitar la planta o a visitar las plantas para que al mismo tiempo se lleven un concepto de la misma. Entonces ese ejercicio de educación lo hacemos muy fuertemente pues, con nuestros clientes y también lo hacemos en las sedes de ellos, porque ahora hay algunos hospitales que nos han dicho, vea, vengan acá, piso a piso y capaciten. También lo hacemos y vamos y hacemos un ejercicio piso a piso en esas sedes hospitalarias o industriales y los capacitamos. En cuanto a reducción de huella de carbono e hídrica, que es el quinto punto, ya hablamos mucho de huella de carbono, es disminución de la emisión de CO2. En cuanto a huella hídrica, nosotros tenemos 3 plantas de desactivación, una en Antioquia, una en Tolima y una en Bogotá. En las 3 diseñamos una planta de tratamiento de aguas residuales para cumplir la normativa que comenzó a funcionar en el 2016. Y les cuento, nos fue muy bien, excelente. Y resulta que ese aprendizaje lo hemos puesto a disposición especialmente del sector salud, porque las aguas de nosotros son similares a las aguas que se generan en un hospital. Entonces tienen fenoles, grasas, en fin. Entonces los hemos puesto ese conocimiento al sector salud a ver si les ayudamos a que monten y cumplan con la norma de reducción y de vertimiento de aguas al menor costo posible. Porque si uno de entrada sale con sus vertimientos a cotizar una planta, le sale un ojo de la cara. Hay que hacer un ejercicio de ingeniería previo y en eso es que nosotros los apoyamos. El otro tema es hacer extensiva nuestros principios a los proveedores. Entonces este es un ejemplo y acá hay representantes de Plastisol. Nosotros vendemos bolsas ecológicas, bolsas que son biodegradables y tratadas adecuadamente. Entonces trabajamos muy de la mano con proveedores que nos brinden esa sostenibilidad. Tenemos otro ejemplo también y estamos en un plan de hacer una alianza con Ecomótica. Ecomótica son unos caballeros que ofrecen unas alternativas de paneles solares y ahorro energético muy interesante. Yo los invité también a este evento para que tengamos oportunidad de conversar. Y eso es lo que hacemos extensivo nuestros principios a los proveedores. Pero lo más importante, somos confiables. Para ustedes somos un proveedor que trabaja en el tema ambientalmente sostenible y somos confiables y eso es lo que pretendemos. Bueno, ACI como grupo empresarial tiene un propósito trascendente, que es el que guía nuestro actuar, un planeta mejor. Pero eso no es retórica, esto va acompañado de acciones, ustedes lo han visto. Los próximos años para el planeta y para la humanidad son los años más importantes de nuestra historia. Los próximos años son los más importantes. Es un asunto de vida o muerte. Acá no caben tintes medios, o usted está a favor de proteger el planeta o usted definitivamente está en contra de él. La sostenibilidad de pensamiento incrementa la resiliencia de los líderes. La sostenibilidad de pensamiento incrementa la resiliencia de los líderes. Nosotros como líderes de las organizaciones debemos tener una actitud positiva en pro de cuidar el ambiente. Ya sea que lo hagamos de manera pública, como lo estoy haciendo yo, o de manera privada, pero hagámoslo. 510.000 millones de kilómetros cuadrados y 7.300 millones de seres humanos nos lo agradecerán. Muchas gracias.